Buenos días, bienvenidos a una nueva webinar organizada por Induin. Es una webinar que va a durar hasta las 11:30 máximo y vamos a hablar de cadena de suministro o de gestión en general en este entorno que hemos denominado incomprensible. ¿Mm? Bueno, mi nombre es José Manuel Armolea, soy el director de compras de la división de Gearbox de Siemens Gamesa y voy a ejercer de moderador en esta webinar y lo primero que vamos a hacer es presentar al resto de ponentes, empezando por Luis Miguel. Adelante. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Luis Miguel del Saz, trabajo en Arbus desde hace 34 años. La mayoría del tiempo he estado trabajando en operaciones, en planificación, control de producción y pues desde el 2010 bastante involucrado en todo lo que es la gestión de la cadena de suministro, siendo responsable de la cadena de suministro en España de Arbus Comercial. No os voy a contar qué es Arbus, ya que conocéis la empresa. Simplemente decir que tenemos tres divisiones: Arbus Comercial, Arbus Defensa y Arbus Helicóptero. Y bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros. Adelante, Lorenzo. Buenos días, mi nombre es Lorenzo Maqueda, soy el director de operaciones de una empresa de Cáceres, se llama Catelsa Cáceres, pertenece al grupo multinacional francés Hutchinson, somos más o menos unas 40.000 personas, que a su vez pertenece a Total Energies, que también es una empresa francesa, como sabéis. He pasado desde director técnico en la empresa, llevo 32 años en la casa. Pasé, como digo, como director técnico en Cáceres, estuve como director industrial en nuestra planta de Tánger y actualmente, como digo, soy el director de operaciones, llevo las compras, las logísticas y la planificación. Nosotros en la planta de Cáceres, para lo que es Extremadura, es una empresa grande, estamos 250 personas, evidentemente en el total de España, pues no, pero aquí sí, y nosotros fabricamos fundamentalmente piezas de caucho y termoplástico para el automóvil, aunque actualmente estamos también un poco derivando la producción aproximadamente un 10% para el mercado agroalimentario. Buenos días, yo soy Vicente Dieguez, soy el director de compras y responsable también de los centros de coste, no packaging. Centros de coste, en cuanto a centros de coste, pues me refiero a los centros de fabricación que tenemos propios de elementos metálicos, mecanizado, aquí pues bueno, pues en Legazpi, en Zubillaga y también en Rumanía. Y bueno, pues he ejercido siempre la mayor parte de mi carrera profesional como director de compras, pero también he ejercido como director de operaciones, director de producción en empresas industriales y navales fundamentalmente. Entonces, bueno, pues efectivamente pues conozco tanto la parte de supply chain management como bueno, pues la parte de fabricación y relación directa con el cliente. Y bueno, pues encantado de estar con vosotros y muy agradecido por esta invitación. Muy bien, gracias a todos por la presentación. Bueno, somos cuatro que se nos ve en la cara, pero tenemos ya casi 90 personas conectadas. Entonces, os pido también, porque es fundamental vuestra participación, tenemos un chat en el Zoom donde podéis ir apuntando vuestras preguntas y la última parte del debate, pues esperemos que sea jugosa, pues estará un poco dedicada a las preguntas. ¿De acuerdo? Mientras tanto, vamos a empezar un poco con los temas que hemos planteado. Se habla en la presentación de la webinar de un entorno que ya supera el conocido VUCA, ¿vale? Hablábamos de BANI, que quiere decir, bueno, frágil, ansioso, no lineal e incomprensible, ¿no? Bueno, yo lo podría resumir como cogido con pinzas, digamos, ¿no? Dentro de este entorno, donde lo único que sabemos es que no sabemos nada, pues tenemos inestabilidad en todos los ámbitos. Tenemos inestabilidad de demanda, de precios, de disponibilidad, de índices, de logística. Bueno, así que la primera pregunta a los contertulios
es la siguiente. ¿De qué manera se gestiona esa inestabilidad en nuestras empresas, en vuestras empresas? Empezando por Luis Miguel. Hola, primero pediros disculpas porque tengo un trancazo bastante importante hoy y la verdad es que estoy haciendo un esfuerzo por hablar. A ver, quizá Airbus y el entorno aeronáutico es una situación especial respecto a otros sectores industriales, ¿no? Nosotros, para que os hagáis una idea, a día de hoy, con el tirón del turismo después del COVID, estamos hablando de que nuestra cartera de pedidos está prácticamente garantizada en los próximos 10 años, ¿vale? Entonces, bajo ese punto de vista, probablemente la demanda nuestra sea la más estable de todos los que estamos aquí en esta webinar. ¿Dónde tenemos nosotros los problemas? Pues los problemas los tenemos sobre todo en lo que es el crecimiento lineal de la supply chain. Para hacer frente a todas estas entregas, pues tenemos que contar evidentemente, con todos los proveedores. Y, claro, la dificultad después del COVID es que muchos de los proveedores se vieron obligados pues, a tener que despedir o a muchos de los trabajadores. Mucho trabajador en la aeronáutica es todavía muy artesano, es decir, los procesos no están tan automatizados para que lo puedan hacer los robots, todavía hay mucho conocimiento, y el hecho de que mucha gente que estaba muy bien preparada se tuviera que mover a otros sectores, pues han hecho que muchos no han vuelto, ¿no? Entonces, estamos con bastantes problemas en cuanto a la gestión del conocimiento a nivel global. Y otra de las cosas también incide que para poder entregar el número de aviones que tenemos que entregar, todo el mundo tiene que crecer a la misma velocidad. Entonces, cualquier impacto en nosotros, yo siempre digo que para hacer un avión al final están trabajando casi 200.000 personas, ¿no? Entonces, cualquier impacto en cualquier sitio hace que la cadena pues tiene que pararse, ¿no? Entonces, el famoso efecto látigo, el famoso Will Pip pues realmente es la máxima complicación que tenemos, ¿no? Y luego, otra de las cosas que también nos impacta mucho es que nuestros proveedores normalmente suelen tener como mucho 2 o 3 clientes, ¿vale? Está Airbus, está Boeing, está Embraer. Entonces, la crisis de Boeing, que parece que en un principio nos puede venir bien desde el punto de vista de mercado, teniendo en cuenta que nuestra limitación no es el mercado, sino los útiles que tenemos tanto en Airbus como los proveedores. Cuando tenemos proveedores que el 70% de la producción dependen de Boeing, pues su salud financiera no es muy buena. Entonces, desde ese punto de vista, a nosotros nos interesa que todo vaya bien, para que todos los proveedores vayan bien y que todo sea un efecto armónico. Y todo lo que no sea eso, pues al final complica mucho la vida, ¿no? Entonces, resumiendo, eso es cómo está a día de hoy el sector aeronáutico desde el punto de vista de volatilidad y de supply chain. A ver, claro, el mercado al que nos dirigimos nosotros, que es el mercado del automóvil, pues desgraciadamente no tenemos la misma problemática y casuística como ha explicado, la que ha explicado ahora mismo Luismi, ¿no? No tiene nada que ver, desgraciadamente, como digo. A ver, nosotros en el año 20 al año 22, el año 20, nosotros ese periodo lo hemos llamado aquí dentro y dentro del grupo Hutchinson el apocalipsis. ¿Por qué? Pues porque en enero tuvimos un ataque informático que vino desde una organización de esta, un hackeo desde Corea del Norte. Nos bloquearon totalmente. En marzo no tengo ni que explicar lo que fue la pandemia y lo que ha sido para todos nosotros. La crisis de los semiconductores, un terremoto que hubo en Japón, la guerra de Ucrania, la crisis del Mar Rojo y sin contar, por supuesto, las huelgas de transporte y la huelga del campo. Que, a ver, os estoy hablando en un entorno como Extremadura, que de las 67.000 empresas que dicen que hay aquí en Cáceres ahora mismo, empresas de más de 250 personas, estamos unas, con lo cual os digo, dependemos al 100% del transporte en camión, con lo cual cualquier huelga nos ha bloqueado. La inestabilidad, no tengo ni que explicaros ahora mismo si cualquiera de nosotros tiene que comprarse un coche, qué coche se compra. Con lo cual, la demanda ahora mismo de los 2 millones de coches que se fabrican en España, es que nadie sabe exactamente qué coche se va a comprar. Con lo cual, ¿cómo salvamos nosotros esa inestabilidad? Pues desgraciadamente en este periodo que nos ha tocado vivir, estamos haciendo lo que podemos. No puedo dar tampoco una regla porque desgraciadamente no la tengo. No puedo deciros nada más. Simplemente que lo que estamos intentando, después de haber pasado un periodo enormemente complicado,
ahora mismo es intentar servir a nuestros clientes de la mejor forma que podemos y evidentemente sin pararlos. Bueno, pues por nuestra parte tenemos, tenemos también pues, mucha volatilidad y mucha incertidumbre en cuanto a los suministros que nos vienen. Sobre todo, sobre todo incertidumbre, ¿no? Al final muchas amenazas que se van produciendo y con las cuales pues, hay que lidiar y que tenemos que estar continuamente monitorizando, ¿no? Todas las amenazas al final se convierten en realidad, ¿no? Sí es verdad que en los últimos años, en los últimos 2, 3 años, como, pues, bueno, pues como hemos comentado antes, se está produciendo un cambio adicional, que es que cosas que pensábamos que estaban erradicadas de la faz de la Tierra, ¿no? Como es el tema de grandes plagas o grandes epidemias o guerras cercanas en el entorno cercano que nos puedan de alguna forma afectar, ¿no? Como nos han afectado los precios y la disponibilidad de materiales, pues están ocurriendo. Pero sí es verdad que este tipo de circunstancias, aunque sea con otros orígenes, han ocurrido también en el pasado. Es decir, la falta de disponibilidad, las huelgas, etcétera, es algo que, pues cíclicamente, pues nos va viniendo, aunque sea con irregularidad, ¿no? Es decir, yo recuerdo en los primeros años de la década del 2010, ¿no? Cuando teníamos las consecuencias de la crisis de los subprime, los problemas que teníamos de suministro de materia prima y demás, ¿no? Y al final, evidentemente no hay una receta mágica para todo, ¿no? Como comentaba el compañero, ¿no? Pero eh, es estar muy cerca de nuestros proveedores habituales, con los cuales tener relaciones estables, ¿no? A medio plazo, ¿no? A largo plazo, es decir, crear una fidelidad que de alguna forma te permita seguridad de suministro, ¿no? Y tener una monitorización permanente. Nosotros tenemos la fortuna de estar en todo el mundo. Entonces, bueno, pues más allá de los rumores o más allá pues de las tendencias que se procuran o de las amenazas que se intentan inventar, ¿no? Pues nosotros también tenemos nuestros termómetros locales que sirven también para rebajar el nivel de alarma. Recientemente, pues sí, es verdad que hemos tenido la amenaza, ¿no? De que pues, los tránsitos por el Mar Rojo, etcétera, al final en nuestro caso no se ha convertido en realidad y hemos conseguido solventar la situación. Pero sí es cierto que hay que estar continuamente monitorizando, ¿no? Es la realidad. Hemos tenido también la fortuna de no afectar a nuestros clientes por causa, digamos, salvo por temas de electrónica, que eso es una crisis que ha pasado mundial, ¿no? Es decir, yo no diría que es un hecho de fuerza mayor, pero en realidad ha habido una constricción clara en el suministro de elementos eléctricos y como medida paliativa, pues nosotros hemos adelantado muchos pedidos y nos hemos creado un stock pues, a riesgo nuestro, ¿no? Y hemos mitigado esta situación y no hemos inferido ningún tipo ni de coste ni de retraso al cliente, ¿no? Son medidas que, bueno, pues cada uno en su medida y lo que sí, de alguna forma, joder, si quiero insistir, ¿no? El fidelizar a nuestra cadena de suministro, ¿no? A nuestros suministradores, hacer una buena selección, el no estar siempre buscando la mejor oportunidad, sino crear la mejor oportunidad en base a relaciones largas, pues para mí es garante de que, pues bueno, pues todas estas oscilaciones van a ser controladas. Sí, vamos a hablar luego de todo esto también, Vicente. Está muy bien apuntado. Bueno, yo simplemente quiero hacer una aclaración porque con esto que ha dicho Luis Miguel de la estabilidad y del negocio que tenemos en la aeronáutica en los próximos 10 años, etcétera, que en este foro no recogemos currículums, ¿de acuerdo? Simplemente para aclararlo, ¿eh? Eh, Está muy bien porque en algún sector sufre menos esto, en otros más. Eh, es difícil o no vamos a solucionar la inestabilidad. Lo que podemos hacer es prepararnos o hacernos lo más, adelgazar lo máximo posible, ponernos en forma lo máximo posible para, digamos, poder pasar cualquier ejercicio o cualquier eventualidad, ¿no? Pero desde luego la inestabilidad desde las empresas no se va a solucionar, ¿eh? Simplemente hay que estar mejor preparado. A nivel geográfico, en Europa seguimos teniendo problemas de competitividad, ¿no? Y necesitamos tirar de países de bajo coste. Entonces, bueno, principalmente siempre hemos tenido China, siempre con el temor de que un día nos dejen tirados, ¿no? India, que no sabemos si acaba de arrancar.
Por aquí tenemos Europa del Este, ahora también pues, bueno, está pujante Turquía, norte de África. ¿Qué estáis haciendo en vuestras empresas? ¿Qué fórmula utilizáis y cómo gestionáis esta necesidad de países de bajo coste? Vamos a empezar por Lorenzo esta vez. Sí, el grupo Hutchinson en el año 2006 tuvo ya un poco la idea de desplazarnos a Tánger. Evidentemente nosotros estamos también posicionados en la Europa del Este. Y en Tánger, nosotros en concreto, la empresa nuestra de Cáceres, montamos un pequeño taller en la zona franca digamos, la antigua. Y poco a poco, bueno, pues tenemos allí una fábrica ahora mismo que casualmente creo que ahora tiene en torno a 120 personas. Esperamos que a final de año tenga unas 150. ¿Por qué al final esto está creciendo en Tánger? Porque hemos visto y nos ha pasado que en el caso concreto de Rumanía, que también teníamos allí un taller de aproximadamente 50, 80, 800 personas, pues los costes allí han subido de forma exponencial. Estamos hablando de que los costes de personal allí han subido casi un 30%. Comparado con los costes que tenemos en Marruecos, pues son muchísimo más altos. ¿Qué ocurre? Tánger, nosotros en el caso concreto de Cáceres lo tenemos a 5 horas. Tiene costes parecidos a los de China a 5 horas en coche. Únicamente tienes que pasar en un ferry el estrecho y directamente allí estás fabricando. Nosotros tenemos un camión directo todas las semanas que va y viene y es como si estuviéramos fabricando dentro de España, con lo cual para nosotros la verdad es que es una facilidad enorme. Gracias, Vicente. Nosotros, por nuestra tipología de producto, nosotros lo que fabricamos son máquinas de envasado automáticas para fundamentalmente el sector alimentario, ¿no? Sector alimentación. Hay más sectores, pero fundamentalmente el sector alimentación. Entonces, es un producto que nos impide, de alguna forma, por la inmediatez de los plazos de entrega, que los plazos que nos piden los clientes son muy cortos y además pues por las certificaciones muy rigurosas, ¿no? Que tenemos que aportar en materia de food grade, en materia de origen, trazabilidad y demás. No tenemos la capacidad de poder ir a países de bajo coste en estos momentos, ¿no? Es decir, no descartamos que en un futuro si se desarrolla una estructura adecuada, pero en este momento es imposible. Entonces nos tenemos que asistir siempre del entorno. Es decir, entorno, cuando me refiero al entorno, me refiero a pues, bueno, empresas locales colaboradoras habituales, otras que puedan surgir también, pero en entorno local y con certificaciones probadas y trazables y auditables. Y también pues, otras empresas europeas, ¿no? Reconocidas y reputadas. Entonces no es tan fácil para nosotros el poder acudir a esos entornos. ¿Cómo somos capaces de reducir el coste, ¿no? Lógicamente, con empresas con las cuales la relación es sostenida en el tiempo y cercana, pues al final el secreto está en tratar de mejorar procesos. O sea, nosotros siempre forzamos para una reducción en la cual pues, nosotros participamos activamente. Somos parte actora, somos los que hacemos, los que proponemos, los que tenemos nuestra propia ingeniería, los que de alguna forma les podemos mostrar las previsiones y somos los que también estamos impulsando internamente pues, herramientas de mejora en la cadena productiva, en ingeniería, etcétera, tipo Lean, tipo 5S, bueno, pues que estamos tratando de alguna forma de exportar a nuestros suministradores, ¿no? Sabemos que, sabemos que por quiénes somos, debemos ser tractores, debemos ser impulsores, fomentamos el onboarding a este tipo de iniciativas a nuestros suministradores y por ahí es por donde estamos trabajando. Por ahí es por donde estamos trabajando. Es decir, mejorar la eficiencia y la productividad de nuestros suministradores, considerándolos no de manera colonialista, sino de manera, digamos, colaboradora, pues considerándolos como una parte, nosotros de ellos y ellos de nosotros. Ya os digo, la parte de tratar de ir a países de bajo coste para evitar el crecimiento costes, pues no, en este momento no está en nuestra mano, pues, porque no, porque es un producto nuestro que lo impide.
No se te escucha, Luis. No sé qué problema puede haber. Perdonad, ahora sí, ¿no? Le estaba diciendo que estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Vicente. Nosotros por el tipo de fabricación, normalmente no buscamos países de bajo coste desde el punto de vista de ahorrar en lo que es la fabricación del coste del avión, ¿no? Lo que sí es verdad es que por el tipo de mercado que nosotros tenemos, básicamente a día de hoy los grandes países que podemos decir que están tirando del mercado aeronáutico, pues son Turquía, toda la parte de Emiratos, China e India, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, este tipo de países son gobiernos, vamos a decirlo así, no muy democráticos y donde se negocia al final determinadas, nosotros lo llamamos offset, que es ellos compran aviones, pero a cambio tienes que transferir fabricación y tecnología, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de empresas en China, en India, en Emiratos o en Turquía, en realidad no estamos hablando de pequeños talleres, estamos hablando de empresas que pueden ser casi del nivel de Airbus. Entonces, bajo su punto de vista, no es tanto una cuestión de coste como una cuestión estratégica en función de los requerimientos del mercado, ¿no? Y luego, a nivel general, nuestra base de proveedores en Europa son proveedores bastante que vienen trabajando con nosotros bastante tiempo, ¿vale? Yo siempre explico que las barreras de entrada para entrar en el mercado aeronáutico son muy, muy, muy duras. Es muy complicado que entrar a formar parte del portfolio de proveedores, pero también es bastante complicado que puedas salir de ello, ¿no? O sea, es decir, el factor precio para nosotros no es tan importante como pueda ser en otras industrias. Si Es me mucho más permitís, importante la flexibilidad, la entrega y tal. Sí. simplemente, si me permitís un momento, a ver, es que claro, pertenecemos a sectores muy diferentes, incluso la gente, yo por lo que he estado viendo un poco el listado de la gente que asiste, a ver, hay sectores muy diferentes. El nuestro en concreto del automóvil es que no nos ha quedado otra posibilidad. Estamos abocados al norte de Marruecos, ¿por qué? Pues porque nosotros somos Tier 1, Tier 2 y obligatoriamente es que hemos tenido que irnos al norte de Marruecos, que es donde se están fabricando coches. Del mismo modo que pasó en Portugal, que se hacían prácticamente todos los cableados de todos los vehículos, y pasó exactamente lo mismo. Los desplazaron todos al norte de Marruecos. Ahora ya es que los propios fabricantes están allí, con lo cual a nosotros no nos ha quedado otra que irnos para allá. Yo he estado en Tánger prácticamente desde el año 14 hasta el año 20 y aquello ha sido un crecimiento exponencial. Tánger, lo que es el Tánger Med, el puerto. Aquello es algo inmenso. De hecho, las zonas francas que hay, no sé exactamente, pero creo que tiene que haber tres o cuatro solo en la zona de Tánger. Claro, Sí, no, yo, no, evidentemente, pero yo creo que esa es la riqueza de este webinar, ¿no? Que cada mm, uno en distintas industrias pues, va contando lo que hay por supuesto, y habrá dentro de los 106, que por cierto está muy por encima de las expectativas que teníamos al principio, pues habrá gente que en un momento determinado, Lorenzo, le pueda venir mucho mejor lo que tú estás contando que lo que podamos contar Vicente o yo, ¿no? claro, Yo creo que es el enriquecimiento del debate. por supuesto. Y que sí, como decía José Manuel, si alguien quiere preguntar o tal, pues que pueda hacerlo perfectamente, ¿no? Mira, yo he de decir que es verdad también en mi sector y sobre todo con la locura de competencia en cuanto al precio de la energía, etcétera, pues también nos vemos abocados, ¿no? Bueno, a una industria que es la más pujante, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el metal, que es China, y bueno, si no, otras industrias como India y tal, pero nos vemos bastante abocados, ¿eh? Pero bueno, enlazando con estas diferentes necesidades, pero con lo que habéis hablado, sobre todo Vicente y Luis, de que, bueno, que asumiendo que nuestra cadena de suministro local eh, no forma parte de países de bajo coste, pero son posiblemente más partners estratégicos para nosotros porque son fundamentales pues, para nuestro desarrollo por su flexibilidad, por el conocimiento, el entendimiento que tenemos con ellos, no nos engañemos, también nos entendemos mejor con el entorno local, etcétera, ¿no? Y no podemos perderlos. Entonces, aún así, podemos enfrentarnos a la realidad de que no pueden competir en precio en algunos sectores, ¿no? Y eso es así.
Entonces, ¿de qué manera desarrollamos la colaboración con nuestros partners estratégicos del entorno local, etcétera? Habéis bosquejado antes algo, pero bueno, Vicente, cuéntanos tú primero, Sí, ¿cómo colaboramos? nosotros colaboramos, pues bueno, puede sonar un poco ficticio en cuanto a idea, ¿no? Pero es la realidad. Nosotros tratamos a nuestra cadena de proveedores pues, como una extensión de nosotros, ¿no? Es decir, somos proveedores para ellos en general de unos requerimientos y de unas ingenierías que limitan mucho qué es lo que ellos nos pueden suministrar. Son requisitos muy concretos, ¿no? Los que les pedimos. Dentro de la estandarización, ¿no? que todos buscamos en nuestros productos, en nuestros procesos, el producto que nosotros vendemos es muy personalizado en general. Entonces, necesitamos pues, de una agilidad y necesitamos de una flexibilidad que son lo que ellos nos aportan y cómo nosotros podemos mejorar el coste y la eficiencia. Pues, como os he dicho, ¿no? Dentro de lo complejo que es un proyecto o un producto personalizado, un producto con una ingeniería propia, pues hay muchos elementos que son estandarizables, muchos elementos de su assembly, su productos inacabados que son estandarizables, así como los procesos. Entonces tratamos de reducir al máximo digamos, el portfolio, ¿no? de proveedores que tenemos, el panel de proveedores, tratando de direccionar siempre el mismo la misma tipología de producto al proveedor que es más eficiente para ese producto. Tratamos de que sea lo más estándar posible siempre dentro de la complejidad de nuestro producto, que es el que al final entregamos al cliente final, y tratamos de que la dirección siempre sea la óptima, ¿no? Y siempre recibimos y fomentamos el recibir el feedback de nuestros proveedores. Es decir, nuestros proveedores para nosotros también son socios tecnológicos. Es decir, cualquier elemento de mejora en nuestra ingeniería, estamos encantados de escucharlo y lo fomentamos. Por ahí es un canal. Y otro canal, como os he dicho, nosotros, herramientas de hace décadas como metodología Lean, eh, salas Ovella, pues para promocionar la cooperación íntima entre nuestros propios departamentos y con nuestros proveedores, etcétera. Todo lo que estamos nosotros impulsando internamente en nuestras líneas de fabricación lo exportamos también a nuestros centros de coste, nuestros centros de fabricación externos y también lo estamos exportando a nuestros proveedores clave, ¿no? Lo hacemos, lo intentamos hacer. De momento hay una fase de concienciación que vea la necesidad, dónde están, y la siguiente fase será el adaptarse a nuestro ritmo, si ellos lo consideran. Evidentemente será una parte de la homologación que el día de mañana pesará mucho, pero hoy en día sabemos que nuestra tarea es que ellos mejoren sus propios procesos porque es su forma de abaratar el coste, ¿vale? Y bueno, pues estamos impulsando, nos sabemos en ese sentido líderes. Pues en nuestro caso, como os decía antes, la relación con los proveedores suele ser bastante consolidada y es verdad que en aeronáutica estamos viviendo un proceso en los últimos años que es diferente a muchas empresas en el sentido de que no estamos lanzando productos nuevos, ¿no? Siempre desde ese punto de vista, las posibilidades de colaboración con los proveedores, pues evidentemente crecen cuando vamos a lanzar un avión nuevo, ¿no? Entonces, en los últimos años nosotros estamos en esa situación que os contaba antes de que vendemos más de lo que podemos fabricar. Tenemos como posibilidad el recambio del avión 320, pero claro, ahora mismo el mercado no lo está pidiendo y luego el otro reto que tenemos para el 2035 pues es la fabricación de los aviones de hidrógeno donde tenemos colaboraciones con los proveedores, pero todavía queda bastante por desarrollar. Entonces, bajo ese punto de vista, ¿cómo veo yo la relación de Airbus con los proveedores locales? Por un lado, nosotros lo que tenemos que hacer es proveerles del mejor forecast de entregas posibles, ¿vale? Os decía antes que
que aunque teníamos todo vendido, como la supply chain es tan complicada, pues estamos teniendo tirones en lo que es la fabricación, ¿no? Entonces, es verdad que cuando los pequeños proveedores tienen que hacer inversiones de compra de materiales o de reclutar recursos, pues tienen que andarse con cuidado y más teniendo en cuenta la poca flexibilidad del mercado laboral, ¿no? En Europa. Entonces, por un lado, intentar tener el mejor forecast o presupuesto posible. Por otro lado, gestionar las modificaciones y las oportunidades que ellos nos pongan desde el punto de vista de mejoras, ¿vale? Es verdad que nosotros hace ya mucho tiempo todo lo que es relativo al Lean Manufacturing lo tenemos bastante consolidados a nivel de proveedores, ¿vale? Pero bueno, todas las mejoras que vayan saliendo, al final intentarlas gestionar desde el punto de vista más óptimo posible y luego, bajo ese punto de vista, pues teniendo herramientas donde la comunicación y la información sea lo más fiable posible, ¿no? Entonces, eso son básicamente lo que hacemos con los proveedores. Vale, yo un poco al hilo de lo que habéis comentado también previamente, pero claro, a nosotros el grupo nos obliga a reducir el panel de proveedores, por un lado. Por otro lado, seguir los contratos marcos que tienen firmados a nivel global. Pero claro, nosotros, por supuesto, intentamos priorizar siempre que es posible pues la proximidad. Yo tengo ahora mismo problemas incluso con una fotocopiadora que nos obligan por tema de grupo a seguir el contrato marco que hay. Aquí en Cáceres, por poner un ejemplo, pues no tienen distribuidor. ¿Qué ocurre? Que si a mí se me estropea una fotocopiadora, yo tengo que esperar a alguien que me venga de Madrid o de Sevilla a arreglármela. Con lo cual, evidentemente, para temas de carretilla, el tema del día a día, el tema de, bueno, pues un poco de consumible, yo intento buscar y priorizar y seguir un poco la misma línea que habéis seguido vosotros, el tema de la proximidad, proveedores que sean evidentemente de la región o que estén cerquita, sin duda. Sí, cierto que es clave, ¿no? Todo este diálogo y esta colaboración, ¿no? Desde luego va a ser cada vez más fundamental porque se nos va a pedir, digamos, un tiempo de reacción cada vez menor, ¿no? Algo que no puedes contar con alguien lejano o con el que no tienes esa relación, ¿no? Diaria. Entonces, la realidad es que eh, es cierto que algunos de vosotros emplea más o menos los países de bajo coste, digamos, se basa más en entorno local o en partners estratégicos su desarrollo, pero no dejamos de tener la disyuntiva entre la necesidad de ser competitivos y una realidad de que estamos desindustrializando Europa, ¿no? En cierto modo, ¿no? Parece que, bueno, se están desarrollando otras industrias, otros países, más que Europa, ¿no? Entonces, parece que ahora Europa empieza a pensar en legislar, principalmente en términos de, bueno, utilizando la sostenibilidad, la huella de carbono, e incluso algún tema sobre contenido local que surgirá. Esta semana ha salido a la luz la noticia de que se piensa aplicar aranceles a los coches eléctricos chinos, por ejemplo, y esto está muy bien, pero seguiremos con la necesidad de ser competitivos si queremos estar en el mercado global. Entonces, en vuestro entorno, ¿os van a afectar las nuevas legislaciones? ¿Cómo las afrontamos? ¿Qué problemas nos vamos a encontrar? ¿Y cómo los vamos a solucionar? Si es que nos afectan o si es que lo hemos pensado, dando por Luis Miguel. Vale, no sabía que me tocaba. A ver, ¿puedo discrepar un poquito contigo? ¿Me Claro. dejas? A ver, yo la primera vez que me invitó Ignacio, cuando antes del COVID teníamos la oportunidad de pues, ir allí a Bilbao y en el casino donde hacíamos este tipo de eventos, yo no sé, podría ser el 2012, 2013. Yo recuerdo que estábamos increíblemente preocupados con cómo China estaba creciendo y yo me fui de esa sesión con la idea de que todo iba a estar en China. Y luego ya veis que 10 o 12 años después no es el caso. Es decir, yo no tengo la impresión de que desde el punto de vista de industria estemos viviendo el peor momento en Europa. Al contrario, yo creo que es un momento bastante bueno. Lo que sí que es verdad es que
yo tengo la percepción de que la regulación en general en Europa pone a las empresas en un apartado muy poco competitivo comparado con otras partes del mundo, ¿no? Y, y creo que eso sí que es complicado porque no depende de las industrias, eso es un hecho que hay que vivir con ello, ¿no? Entonces, solamente puedo decir que si la regulación está ahí, pues hay que cumplirla y hay que saber en el entorno en el que vivimos. No puedo tener otra respuesta más positiva. Pero bueno, en general, yo creo que después del COVID, lo que es la industria en Europa, creo que se ha reforzado bastante. Esa es mi opinión. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Luis ahora, ¿eh? Es cierto que yo creo que tampoco tenemos que clavarnos puñales. Es cierto también que Europa, a nivel de normativa, yo creo que está sobrenormalizada, sin ninguna duda. Pero bueno, ¿qué os voy a explicar del tema del automóvil, lo que nos espera de aquí al año 30? Según están diciendo, yo personalmente no creo que el motor de combustión se vaya a acabar en el año 30 en absoluto. ¿Por qué? Pues porque hay entornos industriales o entornos de grandes urbes en los cuales evidentemente sí se puede, pero hay entornos rurales en los cuales es inadmisible ahora mismo ni siquiera concebir que vamos a tener un 100% de coches eléctricos en absoluto, con lo cual, de hecho, los propios fabricantes lo están diciendo, ¿no? Pero yo creo que debemos de ser optimistas, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Luis, ¿eh? En ningún caso el tema de la desindustrialización que se está diciendo yo creo que acabe con la industria aquí en Europa en absoluto, y yo creo que lo abordaremos ahora en los puntos que van detrás, ¿eh? Yo coincido con mis compañeros que en el sentido de que no percibo que haya una desindustrialización que ponga en riesgo nuestra cadena de suministro, esa desindustrialización local, ¿no? Es cierto que se ha perdido, pero no al límite de que ponga en riesgo nuestra actividad. Y sí, también coincido en que, pues bueno, pues que en materia de legislación europea se están dando avances y se están dando una serie de condiciones bueno, pues que suponen consecuencias también en coste y sí, consecuencias también en localización de nuestra industria, ¿no? Ahora mismo se está avanzando mucho en materia de sostenibilidad y en concreto también la huella de carbono. Nuestros clientes nos exigen también a nosotros pues en qué punto tenemos nuestro control de huella de carbono, emisiones, etcétera. Y eso nos obliga a nosotros también no solo a medir la huella de carbono de nuestra propia actividad, sino también la la que genera pues, por el origen de nuestra mercancía, ¿no? El origen de nuestros productos, los suministradores. Eso al final, de alguna forma, y ha pasado en otros países cercanos, ¿no? A donde nos va a llevar es también otra vez eh, son medidas que de alguna forma van a tender a localizar nuevamente industria. Son medidas proteccionistas de alguna forma, porque eh, no cuesta lo mismo traer una pieza de China o de Brasil o de donde sea que a 100 kilómetros a la redonda en materia de huella de carbono, en materia de sostenibilidad. Eso nos devuelve otra vez a la casilla de vamos a industrializar posiblemente localmente, pues porque eso redunda en mejora de huella de carbono y otra vez en mejora de procesos de industrias locales que lo que van a hacer es también actividades más contenidas, no solo por transporte, sino por actividad. Nosotros, bueno, hay más conceptos que afectan a coste y afectan a la selección de proveedores y de procesos, como son también pues, conceptos sociales, sostenibilidad social, compliance, etcétera. Nosotros en ese sentido, pues también estamos avanzando. Cada año nos proponemos cumplimentar con nuestro panel de proveedores y subcontratistas, pues cuáles son las acciones a corto, medio, largo plazo que tenemos que acometer conjuntamente. Y bueno, pues este año precisamente estamos muy inmersos en el tema de social. Sí, bueno, vamos a ver, ha surgido el debate, ¿no? Yo os comentaba esto en el entorno eólico, la realidad es que el mercado chino es una explosión pues, impensable aquí en Europa y yo lo que he visto ahí, visitando fábricas, estando ahí, es un avance tecnológico y además una manera de crecer que aquí es implanteable. Mientras allí vemos crecer empresas que doblan su capacidad en un año,
pues aquí la verdad es que en ese entorno local pues hay algunos que difícilmente llegan a fin de mes y algunos están cerrando. Eso en nuestro entorno. Hablo de grandes fundiciones, forjas o mecanizadores de hierro, acero, etcétera, ¿no? Y esto es ciertamente un problema, ¿eh? Un problema. La presión del coste es enorme y necesitamos, es curioso porque para competir desde Europa necesitamos ir a otros países, ¿no? Entonces ese es un problema que tenemos y que tenemos que abordar. De todas maneras está la reducción, lo has comentado tú Vicente y otros, la reducción de coste estructural, ¿no? Hablamos siempre de precio, de mejorar precios en proveedores, pero habrá que hacer cosas para reducir nuestros costes, nuestros procesos, ser más eficientes, etcétera, etcétera, ¿no? Es una manera de competir. Yo en ese sentido creo que Europa todavía necesitamos despertar un poco en competitividad, ¿no? Sí, yo creo, ¿no? Mira, no, De todas formas, Lorenzo, por favor. no, simplemente es que he visto que en el chat que hacían una pregunta muy interesante. Sí. Que, a ver, por ejemplo, del tema, bueno, estaban comentando que un poco es verdad que he dicho que yo soy reacio a creer que en el año 30 se van a terminar los motores de combustión y me reafirmo. A ver, aquí dicen los entendidos que lo que es el oeste de la península es para el litio algo así como lo que es el Oriente Próximo para el petróleo. O sea, nosotros aquí tenemos una base de litio impresionante. Eh, pero es cierto, y están diciendo, y de hecho Extremadura ahora mismo está intentando investigar en ese sentido el tema del hidrógeno y tal, porque hasta los propios fabricantes, como he dicho, desde luego va a haber un cambio de reglamentación, seguro, con lo cual un poco a lo que preguntaba el compañero que ha preguntado por el chat, vamos, estoy convencido de que sí o sí va a haber un cambio de reglamentación y que eso va a haber que estudiarlo. No sé si será una prórroga o será que cambie la reglamentación, no lo sé, pero algo seguro. Lo que sí es cierto es que vamos a tener que adaptarnos y que lo que hoy entendemos como que va a cambiar la revolución al vehículo eléctrico y tal, yo creo que probablemente haya sistemas mixtos, que eso sí se lleve, que haya vehículos eléctricos pues para manejo en grandes ciudades o entornos, como decía antes, de grandes urbes, pero que evidentemente va a haber también vehículos de combustión sin ningún tipo de duda. Lo que no sé si serán combustibles derivados del petróleo o no, pero desde luego vehículos de combustión sin duda. Un poco por eso. Por eso te he interrumpido, Luis, disculpa. No, 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 no. Yo voy a comentar una cosa sobre que yo percibo que a lo mejor tampoco estoy al 100% correcto. Y es, yo tengo la impresión de que a nivel industrial, sobre todo en España, ahora me voy a dirigir aquí, las medianas y grandes empresas industriales, pues estamos bastante protegidas, ¿vale? Para mí el gran reto que yo veo es un reto cultural en el sentido del emprendimiento. Yo no tengo la percepción de que nadie de los que están ahora mismo en las universidades o que han hecho el EBAU en 5 o 10 años monten una empresa industrial. Eso no sé, a lo mejor me pondrán un chiringuito, una discoteca, pero emprendimiento industrial, eso sí que veo yo un riesgo a medio plazo, porque no, eso no se ve normalmente que vaya, ¿no? Entonces, el mantenimiento de los que somos trabajadores de empresas hará que las empresas pues funcionen, pero ¿cómo va a ser el panorama industrial español en los próximos 20 años? Pues a mí me genera cierta incertidumbre, un poco por el tema de la reunión, porque sí que es verdad que según se van jubilando los grandes, para mí los grandes héroes, ¿no? Que montaron empresas hace 20, 30, 40 años, no tengo la sensación de que sus hijos y sus nietos tengan esa predisposición a seguir con esos tipos de negocios familiares que al final son los que hacen, ¿no? Y es verdad que y lo habéis comentado alguno de vosotros, que la escalabilidad de los negocios, cuando tú ves China, India, cómo reinvierten, en España reinvertir pues es bastante complicado. Yo creo que aquí tenemos el problema, bueno, problema, por una parte va bien y otra es que nos estamos entregando casi demasiado al turismo, ¿no? Hay zonas como, bueno, yo soy de la zona de Vizcaya, Vicente está cerquita mío también, y esta zona que ha sido siempre generalmente industrial,
pues ahora la verdad es que casi te diría que el turismo está pujando con casi la misma fuerza, ¿no? Entonces es curioso porque, claro, en ese sentido, pues efectivamente prima más el montar un chiringuito de playa que el emprendimiento industrial. Y eso es así y es lo que estamos viendo, ¿no? En este entorno. Y eso, bueno, pues puede ser preocupante en cuanto a que otras industrias están generando, otros países están generando esa industria que al final genera renta, genera potencial económico para luego poder tener vacaciones. Aquí estamos entregándonos a ofrecer vacaciones a los que vienen de fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa Y lo que es cierto es que a nivel general no podemos echarle la culpa a los gobiernos, porque hace a lo mejor 10 15 años se podía echar la culpa al gobierno, pero después del COVID y con las ayudas que hay, hombre, no es la misma situación, ¿no? Entonces, no solamente es una cuestión económica, es cultural también. ciertamente. Mirad, hay dos personas, bueno, hay una pregunta en el chat y luego dos personas que han levantado la mano, que si os parece bien, os vamos a dar paso a Cristina Ujú. y a Skaich. Pero primero, mirad, eh, hay una persona, Yolanda, que pregunta si, de qué manera o si tenemos alguna manera de medir la huella de carbono que generamos nosotros y nuestros proveedores. Yo te comentaré que la manera en que nosotros reportamos la huella de carbono, al final, la cantidad de CO2 pues son con unas tablas establecidas dependiendo de qué transporte o qué distancia están recorriendo nuestros componentes, nuestros materiales, pues hay unas tablas establecidas de cantidad de CO2 por el medio de transporte que se utiliza y al final son cálculos teóricos basados en datos de entradas y de salidas, ¿no? Un poco un cálculo teórico, porque el exacto, pero bueno, se supone que es un modelo que más o menos encaja, ¿no? Evidentemente, cuantas más distancias largas y, digamos, por avión, en este caso, o lo que sea, pues más CO2, ¿no? Se produce. Cuantos más envíos, pues si lo puedes reducir el número de envíos, será mejor, etcétera, etcétera, ¿no? De esa Sí, manera, un poco calculamos, modelo matemático. El resto no por sé. nuestra parte es como, es muy parecido a como dices tú, José Manuel, tiene una parte muy manual, ¿no? Muy artesanal, en el sentido de que tenemos unas tablas Exceles, ¿no? En las cuales introducimos, también va o sea, por material, pesos, lugar de fabricación, es decir, no solo, y aparte, no solamente por la parte de producto, sino también por la parte de actividad relacionada con el producto, como puede ser el transporte, o sea, dónde están las personas, nuestras instalaciones, qué emisiones producen, ajenas a la fabricación y demás. Hay diferentes niveles, ¿no? En cuanto a al cálculo de huella de carbono. Nosotros sí lo tenemos, sí lo tenemos calculado, pero como dice José Manuel, calculado, es teórico, es decir, no hay una medida empírica para certificar que efectivamente lo que nosotros estamos midiendo se corresponde con la realidad, pero mientras apliquemos la mayor rigurosidad y la mayor transparencia en ese cálculo, y eso es fácilmente también demostrable, las compañías certificadoras te lo van a aprobar. A nosotros nos lo han aprobado y ha sido al primer intento. O sea que, bueno, pues el problema siempre es el miedo al papel en blanco, ¿no? Cuando tienes que empezar algo no sabes por dónde empezar. Nosotros nos hemos visto ayudados también por otras empresas colaboradoras que, bueno, pues que por amistad y y por colaboración, pues nos han servido, oye, pues mira, podéis ir por este camino. Yo en ese sentido no voy a decir nada porque ayer nos vino, bueno, tuvimos la presentación de mitad de año a toda la empresa y nos dieron una recomendación de que evitemos lo que se llama greenwashing, que fue la primera vez que lo había oído, ¿no? Y es que más o menos lo que viene a hablar, lo que viene a decir es que no se debe hablar de sostenibilidad si no se tiene datos concretos e información concreta y que había habido ya una compañía importante que había sido multada por eso. Entonces, la recomendación que nos han dado es que de momento que del tema de sostenibilidad en Airbus no demos datos ni hablemos porque pues, están definiendo una política sobre qué se debe decir y qué no. Vale, si me permitís, voy a dar acceso a las personas que han levantado la mano. Voy a Pero empezar. antes había una pregunta también que he visto aquí, sino sobre la compra de materiales que nos Ah, sí, preguntaban, vale. ¿vale? Sobre cómo, a ver, nosotros para que os hagáis una idea, normalmente en la parte
sobre todo de aeroestructuras. En el avión hay motores, equipos, pero en lo que es el material de aeroestructuras, nosotros normalmente lo que utilizamos son titanio, aluminio y fibra de carbono. Entonces sí que tenemos acuerdos marcos con los proveedores de estos materiales donde todo el mundo, donde se fija el precio para todos los proveedores. Es decir, es automático. Es decir, si el precio de la fibra de carbono, sobre todo, que es lo que más llevan los aviones, sube o baja, se aplica tanto a Airbus como al resto de la cadena de suministro. Vale, pues vamos a dar acceso a Cristina, ¿de acuerdo, Cristina? Si puedes, quítate el mute y coméntanos lo que querías decir o preguntar. Disculpa, José Manuel, ha sido un error, ¿vale? Pero mira, ya que hablo, ya que tengo la oportunidad de decir algo, mira, a mí sí que me gustaría eh, hacer una anotación y también tratar de hablar de eh, la diferencia que se produce y a la que sí que aplican las políticas sobre los costes laborales frente a la compra de materiales. Es decir, yo creo que estamos en un momento en el que estamos hablando esto de competitividad de Europa, de países de bajo coste, se está hablando de una serie de cosas, pero sí que a nosotros nos afecta mucho esto. Es decir, podemos estar haciendo números de forma permanente, pero cuando topamos con las renovaciones de los convenios, con políticas laborales, esto afecta muy de lleno a nuestro negocio y somos totalmente incapaces de gestionar este área que se nos lleva mucho dinero. Ya cuando tratamos de hablar sobre el tema de materiales, pues ya ahí sí que hay cabida a muchos otros aspectos donde la protección quizás la protección del proveedor local, este crecimiento, mantener su sanidad económica, tratar de mantenerlo ahí de cara a un futuro, jugar un poco a estandarizar productos de diferentes proveedores, tanto fuera como tanto cerca como lejos, pues ahí sí que tenemos un cierto margen de maniobra. Pero a nosotros pues sí que nos afecta mucho. Yo creo que además afecta a muchos productos, a muchos commodities cuando no somos capaces de controlar y ahí no hay margen de ningún tipo. Es algo que me gustaría que nos comentarais vuestra Sí. experiencia derivado de todo esto. Gracias, ya ha sido un error, pero bueno, mira, ya me ha dado la oportunidad de Has explicar intervenido que, adecuadamente, Cristina, que no gracias. importa. Yo, Gracias. Yo Yo sí, estoy, efectivamente, esto que comentas, en un principio antes se podían indexar precios en base a muy poquitos elementos, incluso pues a lo mejor solo en base al elemento materia prima, como hemos dicho, pero empiezan a surgir ya otros, porque ha empezado la logística, el coste laboral empieza a pujar tanto o más que la materia prima, ¿no? Se nos empieza a descontrolar la fórmula, ¿no? Entonces es cierto que ahí es otra variable que hay que controlar, por lo menos conocer. No sé si podemos controlarlo, pero sí conocerlo para poder prever o predecir mejor, ¿no? Es lo que yo comento. yo estoy, Vicente. sí, quería comentar, es que estoy completamente de acuerdo con el comentario que ha hecho Cristina, contigo también, José Manuel. Al final, los costes, el marco regulatorio en general para mí es el que más incertidumbre empieza a provocar en nosotros, ¿no? Porque son marcos sobrevenidos, son insalvables e incontrolables en ese sentido, ¿no? Ya no solo la parte, como hemos dicho, ¿no? regulatoria en cuanto a sostenibilidad y etcétera, sino también los costes laborales relacionados con las nuevas, pues bueno, pues con las nuevas leyes en materia de permisos retribuidos, etcétera, o al final que todos son por el, digamos, que todos son por el bien, ¿no? de las personas, ¿no? Pero al final son incrementos de costes que nosotros mirando los índices, por ejemplo, de absentismo, y que están directamente, íntimamente relacionadas con los nuevos marcos regulatorios, pues te hace una pérdida de productividad, te hace una pérdida de competitividad, ¿no? Y la única, insisto, dado que la compra tanto de materia prima como de productos terminados o semiterminados que puedan venir de diferentes proveedores, todo está más o menos equilibrado, todo está, o sea, la selección que tenemos que
que tenemos que realizar tiene que ser la óptima para evitar sobreprecios en cuanto al coste del precio de lo que compras, ¿vale? Pero yo creo que donde tenemos que nuestra función principal en este momento en compras empieza ya a ser estar muy atentos a los marcos regulatorios, incluido también los costes laborales, ¿no? Y sí, sí, es un caballo de batalla. Y como habéis dicho, o sea, la medida paliativa, porque al final los otros son temas que no vamos a poder jamás controlar, pero la medida paliativa, la medida de batalla es buscar la eficiencia, buscar la mejora de procesos. O sea, es que estamos obligados. Estamos obligados. Es decir, si en Europa el marco regulatorio está estricto y, bueno, pues nadie duda de que es por el bien, por el bien común, pues, tenemos que dar pasos muy firmes en cuanto a reducir desperdicios, reducir tiempos muertos, estandarizar y mejorar, ¿vale? Y insisto, yo creo que es donde tenemos que tener foco y en compras en ese sentido somos clave, somos fundamentales. Yo simplemente apuntar, evidentemente estoy totalmente de acuerdo. Y por supuesto, no voy a ser yo quien diga que no quiero que se suban los sueldos ni que las condiciones mejoren en absoluto. Pero lo que sí es cierto, por ejemplo, nosotros para el Grupo Total Energies, España ahora mismo es un país de alto coste. ¿Qué nos influye a nosotros en eso? Pues a mí, por ejemplo, en lugar de poder construir un almacén, he tenido que hacer un alquiler a 10 años, porque en países de bajo coste, caso de Portugal, que todavía para el caso de Total lo considera país de bajo coste, pueden construir. Nosotros no podemos construir, solamente podemos alquilar. Con lo cual, evidentemente, el marco que estáis apuntando y que estáis diciendo, evidentemente que nos afecta, por supuesto, y mucho. Por supuesto que sí. Bueno, mi opinión en ese sentido es que ya sabes que desde el punto de vista regulativo es lo que hay. No cabe duda que, especialmente en España, en los últimos meses, pues yo cuando hablo con proveedores me están diciendo que el asentismo está subiendo, que cada vez la capacidad productiva está bajando debido a todo esto que está pasando. Y ante eso, solamente veo una posibilidad y es, lo decía Vicente, mejora continua y sobre todo automatización, automatización, automatización. Es triste decirlo, pero si al final los costes laborales suben, la única manera que tenemos es hacerlo que las máquinas sean más eficientes, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de las máquinas pueden estar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Con lo cual hace falta I+D para ser punteros, ¿no? Pero por ahí tiene que ir el asunto. Si nos convertimos en caros, pues la única manera de sobrevivir es ser eficientes. Por ahí vamos a ir, vamos a cambiar de tercio un poquito, por ahí vamos a ir por esa evolución de las máquinas, pero primero voy a dar paso a dos personas que han levantado la mano y luego dos preguntas que tenemos aquí, a ver si las respondemos brevemente y luego vamos a cambiar un poquito de tercio, tirando un poco por lo que ha comentado Luis. Vamos a dar paso a Arcaiz. Arcaiz, puedes quitar el mute e intervenir. Bueno, mientras Arcaiz, voy a dar paso a Meriem. ¿De acuerdo? Que también ha levantado la mano. Meriem, puedes quitar el mute e intervenir. Venga, parece que tiene algún problema. Entonces, vamos a tirar por alguna pregunta. Preguntaban aquí por el ESG que hemos empezado a esbozar, ¿no? Es decir, Environment, Sustainability y Governance, ¿no? Entonces, comentaba nuestro amigo Joaquín que, bueno, que el mundo es cada vez más pequeño, tenemos problemas de suministro desde Europa, lo de la huella de carbono y, claro, lo que comenta es que esto de la sostenibilidad parece una quimera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis? Lorenzo, ¿cómo veis esto? ¿Es una quimera la sostenibilidad, el entorno ESG? Yo es que creo que desgraciadamente, a ver, un poco lo que comentaba al inicio, ¿no? Cuando hemos estado nosotros en las presentaciones, lo bueno y lo malo que tiene llevar tanto tiempo en una empresa es que ves que las cosas se mueven muchas veces y desgraciadamente por modas. Entonces, a ver, yo no digo que no sea real y que evidentemente hay que hacer algo,
pero yo también estoy convencido de que de la misma forma bueno, pues hemos conocido modas en la industria, yo creo que esto, desgraciadamente ahora, también es un poco en esa línea, ¿eh? Y que desgraciadamente dentro de unos años, pues yo creo que esto se va a suavizar bastante. Quimera, yo no sé si Sí, sí, hasta el punto de quimera, ¿eh? hasta el punto de que... Yo no creo que se vaya a suavizar bastante en el sentido de que las nuevas generaciones están muy involucrados en ello, ¿no? Lo que pasa es que no vamos a ser tan rápido como pensábamos, ¿no? Yo creo que el 2030 es que quedan 6 años, ¿no? Para esos retos, ¿no? Pero que evidentemente ese es un factor a tener en cuenta y que todas las empresas que quieran ser competitivas y sobrevivir tendrán que dedicar esfuerzos a ello, no me cabe duda. Yo no pienso que esto vaya a decaer en el futuro. Hay una legislación europea continua. Otra cosa son los plazos, como habéis dicho. Es decir, que igual al final los plazos hay que relajarlos pues porque no es tan fácil hacer ver, ¿no? La realidad legislada, ¿no? Pero yo pienso que esto lo tenemos de encima. Es decir, un cálculo de huella de carbono con sus implicaciones, el evitar, ¿no? También está legislando, ¿no? La compra de materias primas en países en conflicto. O sea, todo esto, sanciones, etcétera, que eso va por otro camino. O sea, esto ya es una realidad que ya tenemos. Es decir, la Comunidad Europea está marcando muy claramente cuáles son los ritmos que hay que seguir y hasta dónde hay que llegar en cada etapa. Y como digo, es verdad que es posible que al final los tiempos se relajen, pues porque no te puedes ahogar con la propia soga. Pero yo creo que es un camino que no tiene vuelta atrás. Es decir, no es una moda, es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. Pues mira, nuestro amigo Fabri lo que pregunta está muy relacionado porque dice, claro, venga, tenemos que demostrar y probar sostenibilidad, pero claro, si un proveedor fuera de la Comunidad Europea eh, tenemos que demostrar que obtiene las materias primas de manera sostenible, ¿cómo lo hacemos, no? Este amigo comenta cómo demostramos, qué documentación testamos para verificar que están trabajando de manera sostenible, con esos salarios bajos, esas regulaciones bajas hacia los trabajadores, etcétera, y el medio ambiente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué método empleamos? Pues es que es complicado, es el reto. Es decir, yo mi opinión es, también lo he dejado caer antes, que igual tiene cierto tinte proteccionista, ¿no? Este tipo de medidas. En otros países cercanos a nosotros, pues bueno, pues incluso sean negándolo, pero se han demostrado que son medidas proteccionistas. Es muy complicado. Yo veo que al final, como he dicho antes, parece que vamos a volver otra vez a deslocalizar las producciones y al final el marco regulatorio caminará firme como hasta ahora. Yo no sé cómo hacerlo, honestamente. No puedo dar ningún consejo. Ni yo tampoco, Luis, estoy de acuerdo, me pasa lo mismo. Yo solo podría decir, por lo que he visto yo, que a lo mejor subestimamos cómo se están preparando esos países de cara a la sostenibilidad. O sea, en China hay un plan quinquenal del gobierno para entrar en los protocolos y en otras industrias también quiero decir que se pueden preparar, también como nosotros. Históricamente, evidentemente, las condiciones de trabajo pues eran pues deficientes en algún caso y en materia de medio ambiente pues ya sabemos qué países no han cumplido los protocolos. Pero no subestimemos la capacidad que tienen estos países de darle la vuelta. ¿Mm? No lo subestimemos. Desde luego las condiciones de trabajo han cambiado en China claramente, no es como antes, y en la India poco a poco tendrá que hacerlo también. No sé, yo creo que hay no tenemos que subestimar. Puede ser que esa sostenibilidad sea posible y que además nos lo demuestren, ¿no? Pero bueno, efectivamente, el demostrarlo, pues por nuestra parte es complicado porque Pero no ¿no os da a tenemos vosotros la esos. sensación, porque yo sí la tengo, ¿eh? En el caso, por ejemplo, de China que nombrabas tú ahora, están fabricando vehículos eléctricos que evidentemente la industria europea no puede competir con esos precios y de ahí un poco lo que apuntabais, ¿no? Los nuevos aranceles que quieren ponerle.
Pero ¿nos da la sensación de que los chinos están fabricando coches eléctricos para los europeos? Como diciendo, bueno, pues estos que son los que lo van a utilizar, pero nosotros allí en China realmente no sé hasta qué punto ellos están convencidos del uso de ese vehículo, ¿eh? O sea, yo creo que ellos lo que quieren es vender ese tipo de coches porque saben que aquí se van a consumir, pero no sé hasta qué punto ellos están convencidos de la sostenibilidad de ese vehículo o de la mejora vamos a decir, del medio ambiente y todo esto, ¿eh? Por eso digo que yo, la verdad es que soy un poco reacio, ¿eh? A todo esto, pero bueno. O cuando vas a Estados Unidos y ves allí, joder, que te metes en cualquier calle de allí y ves los coches que tienen y cómo le aprietan el acelerador y cómo suenan, dices, joder, si es que en Europa estamos haciendo un poco el panoli, ¿no? Que no nos miremos solamente el ombligo. Eso es lo que quería simplemente decir, ¿no? Bueno, yo te diría que en Estados Unidos ya sabemos, ¿no? Quiénes son los países, los dos bloques, ¿no? De incumplimiento de los protocolos, ¿no? En materia de medio ambiente, que han ido un poco a su bola, ¿no? Mientras el resto del mundo ha intentado avanzar. Yo diría que en China tienen una ventaja fundamental sobre todos, es que se ponen todos a una, ¿vale? Ahí no hay dudas. Si deciden reducir la contaminación, lo van a hacer todos a una y muy rápido. O sea, es verdad. Entonces, yo sí que veo clara intención. Allí siempre parece que el gobierno es el mismo todos los años, pero bueno, sí que hubo un pequeño viraje hace, yo creo que entre pues, más o menos 10 años o así, hacia una mayor sensibilización y las ciudades están menos contaminadas. Hay un uso muy importante de bicicletas, etcétera. Lo que sí es cierto es que hay también más coches y de combustión. Eso tienes razón. Pero bueno, yo sí que creo que están aumentando la legislación hacia la contaminación o se quieren preparar para cumplir los protocolos. Vamos a ver, es todo una incógnita y puede cambiar muy rápido. Entonces, yo creo En que cualquier caso, lo que sí parece es que en las empresas tiene que haber especialistas de este tema que sean capaces de manejarlo desde el punto de vista competitivo y desde el punto de vista de medio ambiente, ¿no? Que aparece ahí una profesión más, ¿no? Además, por ejemplo, en muchas de ellas coincide que es parte de la responsabilidad social corporativa, de esa organización de recursos humanos. Bueno, pues cuando hablamos de que van cambiando las cosas, pues este es otro caso. mirar, en materia en seminarios a nivel europeo, en materia de cadena de suministro, cómo se desarrolla, hay dos palabras mágicas. Una es la que estamos comentando ahora, que es el ESG, y el otra palabra mágica que se habla cada vez más, y en este entorno vamos a hablar, pues es la digitalización, ¿no? Entonces, vamos a cambiar un poco de tercio para introducir otro tema sobre el cual también nuestros amigos que están conectados pueden hacer preguntas y comentar. Y bueno, y es sobre lo que nos depara el futuro, ¿no? Y en principio, hablando sobre la inteligencia artificial, ¿vale? Desde que surgieron las máquinas, en concreto los robots, que son más que máquinas que andan solas, ¿no? Eh, pues se destinaron en principio a hacer trabajos que el humano no quería o no podía, ¿no? Trabajos de fuerza o igual trabajos rutinarios que podía desarrollar una máquina ya sola, ¿no? Es decir, yo diría que los robots hacían de robots y las personas de personas, ¿no? Ahora con esto de inteligencia artificial, y es un punto un poco personal mío, parece que se quiere que los robots o las máquinas o las entes artificiales, parece que se quiere que hagan de personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que las personas vamos a hacer de robots? Entonces, no sé, yo tengo ahí mis dudas, ¿no? Entonces, qué pros y qué contras, si las hay, veis en el desarrollo de la inteligencia artificial en nuestras empresas? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué recorrido le veis a esto? Vamos a empezar por Luis. Bueno, antes cuando me he presentado, como el foro era de supply chain, pues básicamente es como me he presentado, pero la realidad es que llevo 7 años trabajando en digitalización, primero en la parte de supply chain y logística a nivel de grupo y últimamente pues estoy digitalizando lo que es el producto de la 320. A ver, yo en ese sentido diferenciaría varias cosas, es decir, yo entré al mercado laboral en el año 90 y ya me acuerdo que en mi tesis de ingeniero ya hice cosas de PLCs y de programación. Es decir, que cuando estamos hablando
de tercera y cuarta revolución industrial, a nosotros en la industria no nos puede sorprender el concepto de automatización de procesos. Eso es algo que hemos hecho años y años, ¿no? Respecto en ese sentido, para mí, eh, dedicar un poco, o sea, para que funcione la inteligencia artificial, quitando la generativa, ¿no? Lo primero que necesitamos todos es tener un Big Data acorde para tomar decisiones. Y eso yo creo que es un viaje que la mayoría de las empresas no ha terminado. No está tan claro cómo ingestar los datos, no está tan claro cómo meterlos en el cloud computing y cómo sacarles partido para que realmente sea un beneficio, ¿no? Entonces, hablamos mucho del futuro de la inteligencia artificial cuando es que no tenemos el presente visto. Y yo en ese sentido, además de trabajar en Arbus, doy muchas clases de transformación digital y lo veo clarísimo. Hay un gap ahí muy, muy, muy fuerte. Dicho eso, eh, lo que dicen las cosas. Primero, eh, creo que las empresas tienen que pasar un viaje de pasar analógico a digital, que casi todo el mundo lo ha hecho. Segundo, creo que a muchas empresas les falta por hacer es realmente organizar el dato, ¿vale? Organizar el dato en muchos de los casos es bastante caótico. A partir de ahí hay una tercera fase que yo creo que muchos de nosotros estamos haciéndolo también, que es todo lo que es la automatización de la información y a la automatización de los procesos, ¿no? Yo me acuerdo que contaba que tú no puedes hablar de digitalización cuando lanzas 20.000 pedidos a mano. Y eso es lo que nosotros hacíamos en el 2018 en Arbus. Aproximadamente el 20% de los pedidos eran a mano, ¿vale? Y luego está la parte de transformación donde tú realmente tienes que ver cómo vas a utilizar todo eso y ahí es donde entra la inteligencia artificial. Entonces, bajo mi punto de vista, yo solo veo oportunidades porque además, lo hemos visto antes, los chinos están invirtiendo mucho dinero en esto. Entonces, todo lo que no sea apostar por una digitalización coherente, por un viaje de transformación digital a todos los niveles de todas las empresas, yo creo que es una pérdida de competitividad que nos arrepentiremos en el futuro. Sí, yo un poco, joder, es que cuando escucho voces autorizadas como la de Luis y yo me comparo donde estamos nosotros, pues realmente es que cojo complejo de pañal, porque, a ver, nosotros evidentemente hemos mejorado muchísimo desde el año 18 que tú decías, pero es que nos quedan años luz todavía de desarrollo y eso es lo bueno. Yo creo que es un poco el tener la meta todavía lejos lo que nos permite es decir, oye, pues voy a tener que trabajar en esta línea. Nosotros de tema de visión artificial sí tenemos muchísimo, pero de lo que es inteligencia artificial como tal y como se está diciendo ahora, lo único que hemos hecho ha sido crear un grupo de expertos que son precisamente la gente que tienen menos de 25 años, que son los que un poco se van a comer todo esto y son los que más saben y los que, digamos, tienen la mente más en blanco y yo creo que les va a permitir el desarrollar y sobre eso nos estamos apoyando. Ellos se reúnen una vez a la semana y una vez al mes con el equipo de dirección nos explican un poco en los avances que están teniendo. Pero que, como digo, a nosotros nos queda todavía mucho, mucho recorrido, afortunadamente, ¿eh? Por mi parte, en cuanto a digitalización, ¿no? Considero que es un paso ya que se ha emprendido en general, ¿no? Pues por las empresas desde hace algunos años y es necesario. Es decir, reducción papel y además la ingente cantidad de información que se genera y se archiva en las empresas y se transmite, pues es de tal calibre que es la única opción. Es la única opción, ¿no? Tener la mayor digitalización posible y eliminación del documento a la vieja usanza, ¿no? Y ahora viene la industria y cómo se posiciona ante la inteligencia artificial. Y para mí lo que tenemos ahora en cuanto a inteligencia artificial es un bebé recién nacido, que no sabemos si va a salir rubio, si va a salir alto, si va a salir bajo, si va a salir... No sabemos absolutamente nada. Es decir, aparecen herramientas pues, para el público, ¿no? Tipo ChatGPT, tipo Gemini, tipo Copilot. No sé, te sorprendes con lo que son capaces de ofrecerte estas herramientas al público, pero si lo piensas en este momento, lo que yo pienso, es decir, no, ni mucho menos me puedo considerar un doctor en la materia, pero yo lo que veo es que son
son herramientas que nos sorprenden por su capacidad generativa de predicciones o de informes o de, no sé, cómo te ordena la información que antes meramente te la entregaba. La inteligencia que había antes te entregaba información en bruto y ahora te la procesa y te da informes de los cuales tú tienes que tomar decisiones, no la inteligencia artificial, ¿no? Ya os digo, yo creo que hay que subirse al carro de la inteligencia artificial, pero el problema es a qué carro te subes. ¿Hasta dónde apuestas? ¿Hasta dónde apuestas? Pienso que ahora mismo las herramientas de inmediato que te puede ofrecer la inteligencia artificial pues son reducción de tareas, digamos, repetitivas en nuestros sectores, en nuestras empresas, ¿no? Tareas recurrentes, repetitivas. Yo creo que la inteligencia artificial te las puede soportar con facilidad. También en cuanto a modelos de predicción de comportamientos de cliente, es decir, todo este Big Data te puede orientar mediante inteligencia artificial hacia qué necesidades o qué nichos pueden surgir de inmediato con nuestros clientes, ¿no? Incluso el comportamiento de nuestros productos. Cómo de los datos que se recogen pues, de los diferentes parámetros de nuestras máquinas, pues se pueden predecir, ¿no? Pues, fallos o reemplazos, etcétera. Pues bueno, pues de cara también pues a ofrecer mayor servicio a nuestros clientes. Pero ya os digo que hay que subirse al carro, pero es complicado, ¿eh? De momento la inteligencia artificial no está ni cerca de poder suplantarnos. La decisión la tenemos nosotros. Lo que nos hace la inteligencia artificial es generar un poquito más de trabajo en cuanto a la información en bruto. Es mi opinión, ¿eh? Desde el punto de vista que en absoluto está muy imbuido en ello. ¿Puedo hacer dos comentarios, José Manuel? Claro, A claro. mis De colegas. hecho, yo iba a replicar también un poco a Vicente. O sea que dale, dale. Vale, pues yo primero voy a replicar, no a replicar a Lorenzo, que no se me ocurriría, pero contarte un error que nosotros cometimos en el despliegue y es el de lo que se llama agentes de cambio o chain manager o embajadores y tal. Nosotros, y reconozco que me la comí completa, fuimos nominando en cada planta focal point para que nos ayudaran a la transformación. Y en muchas de ellas nos cogieron a la persona más joven porque tenía más capacidad. Eso fue un auténtico fracaso. Y fue un auténtico fracaso por dos razones. Primero, porque normalmente los jóvenes no tienen influencia en la organización. Es decir, saben mucho tecnológico, pero la verdad es que la gente no le hacía ni puto caso, ¿vale? Y el otro aspecto es, claro, nos encontramos con un rechazo muy grande de todos los que no eran nominados porque no eran jóvenes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en mi visión. Hay que tener mucho cuidado con no caer en aquello de como es el joven, es el que va a lidiar con todos los trastos tecnológicos, porque automáticamente empieza a tener prejubilados de 32 años, ¿no? Entonces, como yo siempre les digo a la gente, yo trabajo con mucha gente en torno a 40 y 50 años, porque mayores que yo en Arbus no hay por un tema de la crisis del Golfo, y claro, es que alguien que tenga 40 años solo le quedan 27 años más de currar. Entonces hay que tener mucho cuidado con no descartar a esa masa salarial tan grande de alguna forma que en la idea de, no, tú ya de esto no piensas, ¿no? Eso que nos queda a muchos, ¿no? Y luego, respecto a lo de que decía Vicente, es que cuando en la inteligencia artificial se mete muchas cosas en el saco, es decir, poner algo que te automatice un proceso, eso no es inteligencia artificial. Eso es básicamente es gestionar Big Data. La inteligencia artificial es algo que a día de hoy ni podemos predecir lo que va a pasar, ¿no? Es decir, es tener, que Vicente lo explicaba muy bien, unos modelos predictivos que nos permitan tomar decisiones en el futuro. Entonces, eso es necesario, pero tampoco es a corto plazo fundamental, ¿no? Entonces, por lo menos vamos a asegurar que tenemos un ERP, que tenemos un CRM, que tenemos una página web en condiciones, cada uno a su nivel. Y luego ya lo otro, pues será un viaje que habrá que hacerlo en los próximos años. Esa es mi visión. Yo creo, fíjate, Luis, no creo que estemos, que no es que no estemos preparados para entenderlo, para entender lo que es la inteligencia. Yo creo que no estamos preparados ni para hablar de ello. A mí me hicieron una pregunta clave un día que me dejó un poco, pues, digamos, extrañado y era, ¿qué vas a hacer
¿tú a qué te vas a dedicar cuando la inteligencia artificial haga el trabajo que estás haciendo ahora tú? ¿No? Y dices, ostras, lo que comentabas, las máquinas y la automatización van por una línea, pero estamos hablando de que la inteligencia artificial nos va a sustituir a nosotros, no al operario, a nosotros, a los que tomamos decisiones, a los que trazamos estrategias, a los que pensamos en el futuro, etcétera, ¿no? Es más, yo os diría, dentro de 10 años, ¿vosotros creéis que una webinar de estas las van a hacer personas? Pues no sé, no sé hacia dónde va y por dónde y por qué derroteros, ¿eh? Pero fijaos que la inteligencia artificial en su propio desarrollo podrá desarrollarse a sí mismo casi casi exponencialmente, ¿no? Porque serán las inteligencias artificiales las que desarrollen inteligencias artificiales del futuro. Entonces, esto se nos puede ir de las manos en ese sentido de que no entendemos lo que va a darnos, ¿no? Entonces, ¿nos estamos preparando de verdad para ese sentido? Yo coincido contigo, Luis Miguel, todavía las empresas estamos en entender y procesar los datos, ¿eh? Tenemos miles y miles de datos, a veces no sabemos ni que los tenemos y no sabemos cómo gestionarlos, ¿no? Pero todos esos miles de datos que una mente humana, digamos, es imposible que procese, los procesadores de datos lo va a hacer, pero en el futuro lo gestionarán inteligencias artificiales para toma de decisiones o hacer una Claro, teleconferencia, o lo que etcétera. pasa es, José Manuel, lo que hay que ser, o sea, a veces no somos conscientes de que cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, que ya ha habido cuatro, y que estos miedos que tenemos ahora era exactamente lo mismo que pensaba el señor de Liverpool cuando vio el primer coche aparecer por allí, ¿no? Es decir, que, y encima ahora a mucha más velocidad. Claro, pero sinceramente, a día de hoy, yo creo que ocuparse más allá del 2030 es soñar. ¿No? O sea, como, salvo que seamos directores de cine, yo creo que hay que focalizarse en lo que uno puede hacer, ¿no? Sí, sí. Está claro, ¿eh? Lo digo, yo lo quiero enfocar en el entorno de, joder, fijaos, hemos hablado de un mundo inestable, dificultades, eh, pero también con herramientas artificiales en desarrollo, ¿no? Claro, con esto, ¿cómo mantenemos motivado al personal, ¿no? Cuando estamos diciendo que estamos desarrollando cada vez más automatización, cada vez más manejo de datos que lo hace un procesador o un ente artificial, etcétera. Y además hablamos de que el mundo está muy inestable, que hay que reducir costes, etcétera. ¿Qué estamos haciendo o qué podemos hacer para seguir cuidando y motivando a nuestros trabajadores? Hablo de las personas, ¿eh? En especial los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, como has comentado tú, Luis Miguel, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Lorenzo, empiezas tú esta vez. Claro, nosotros aquí es que lo tenemos un poquito más fácil porque aquí tampoco hay mucho donde elegir, con lo cual, si hay algún joven recién titulado que quiere quedarse aquí, pues es que, claro, nosotros ofrecemos aquí un ámbito industrial en Cáceres, que no hay ninguna empresa industrial donde se puede colocar un ingeniero. Evidentemente los salarios no son los que pueda haber en Madrid, Barcelona, Valencia, el País Vasco, pero sí es cierto que el tío que se quiere quedar aquí a trabajar pues está bastante motivado cuando entra, cuando ve que esto es una multinacional y que lo tenemos aquí al lado. Eh, Creo que no puedo discutir con ninguno de vosotros, seguro, porque seguro que los condicionantes vuestros son totalmente diferentes. En el caso concreto nuestro, hombre, es más sencillo. Yo lo entiendo que en este caso lo tenemos más fácil. Eh, nosotros, yo lo que sí tengo la sensación de hace bastantes años, ¿no? Que las prioridades de los jóvenes, ¿no? Cuando se insertan en el mercado laboral difieren sustancialmente a las que teníamos nosotros cuando lo hicimos, ¿vale? Con nuestras edades, algunos que ya tenemos más de 50 años. Y eso se ha acentuado muchísimo ya en general con el COVID y bueno, pues con los nuevos entornos en los cuales primaba fundamentalmente pues la salud mental y salud personal por encima de otras prioridades, ¿no? Entonces, eso persiste. Es decir, yo entiendo que a fecha de hoy, dentro de la escala de valores de los jóvenes que salen de sus formaciones y entran en el mercado laboral,
pues la parte personal tiene mucho peso, ¿no? Entonces, y es normal, o sea, al final es sano, ¿no? Y es lícito, ¿no? Y la verdad es que en una competencia por captar talento, que es así, o sea, el talento escasea. Para mí para mí es el principal cuello de botella de las empresas por encima de cualquier otra cosa, el principal cuello de botella para evolucionar el mundo en general, es decir, la falta de capacidad de recursos humanos para acometer todo lo que se necesita hacer, ¿no? ¿Y qué se puede ofrecer, ¿no? Pues se puede ofrecer, yo creo que, pues bueno, pues el que entra, que se sienta parte activa de una organización, valorado, reconocido, respetado, con unas ciertas flexibilidades, ¿no? En la medida de lo que la empresa pueda permitirse, ¿no? Pero ciertas posibilidades de flexibilidad, pues, para poder compaginar su vida personal y su vida conciliar, su conciliación, ¿no? Es donde yo creo que puede haber un hecho diferencial. También, pues bueno, pues quien pueda, ¿no? Podrá ofrecer también la modalidad de trabajo, que es una de las cosas que, bueno, pues casi te ponen encima de la mesa, ¿no? Pues cuando haces las primeras entrevistas. Y ya te digo que difiere sustancialmente a cómo nosotros nos insertamos al mercado laboral, ¿no? Yo creo que la parte de conciliación y demás se valora muchísimo, 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 y más si cabe desde esta última etapa en la cual se ha generado tanta ansiedad por la variabilidad laboral, la incertidumbre y el COVID, ¿por qué no decirlo? Vale, casi estamos terminando. A mí lo que me gustaría terminar es, en ese sentido, con siempre hablando bien de la industria, ¿vale? Es decir, si tú lo miras desde, porque hablamos mucho de la inestabilidad, del buca y tal, y es verdad que a veces la gente joven, pues muchas veces el teletrabajo tira mucho y desde el punto de vista industrial, a veces eso es difícil porque tienes que estar en la fábrica y tal. Pero es verdad que si lo miras con un poco de perspectiva, probablemente en los sitios donde tú puedas tener una mayor estabilidad laboral es en la industria. Yo creo que si lo miras con una edad de 25 o 30 años, donde te puedas desarrollar y puedas estar más protegido de los vaivenes que tienen el mercado, en la industria, y hablo a nivel general, es uno de los mejores sitios. ¿Vale? Entonces, bajo ese punto de vista, creo que hay que seguir apoyándola y que hay que hablar bien de la industria para que las nuevas generaciones y ese talento que hablaban Lorenzo y Vicente, pues que se quede aquí. Es decir, que probablemente no es una inversión en bolsa disruptiva, pero coño, es un plazo fijo bastante interesante para tener una vida estable y, como decía Lorenzo, y en muchos sitios de España, que no todo tiene que ser vivir en Madrid o en Barcelona o en Bilbao, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, como nosotros como parte de la industria tenemos esa responsabilidad de defenderla todo lo que podamos. Sin duda, Luis, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, qué buen alegato para acabar. Estoy totalmente de acuerdo, me suscribo, ¿eh? Vamos a ir acabando. Fijaos, hemos comentado en este entorno inestable que dice Luis Miguel, claro, ¿quién está más preparado para combatirlo? Pues efectivamente la industria, el mundo industrial y sobre todo los profesionales de la industria, que aquí hemos estado un montón conectados, ¿no? Nos vamos a preparar con más colaboración, más diálogo, más desarrollo tecnológico, más mejora de procesos, etcétera, para siempre mejorar y por lo tanto poder competir. Vamos a seguir poder compitiendo. Tendremos que atender a todas las regulaciones. El ESG está en boga, pero pues, no va a quedar más remedio que adaptarnos y fomentarlo. Ir siempre abrazando efectivamente el futuro y el progreso, ¿no? Hemos hablado de automatización, lo que nos viene será la inteligencia artificial. Efectivamente, como ha dicho Luis Miguel, lo mismo que el señor de Liverpool pudo vencer el miedo de que venían las máquinas moviéndose solas por la calle, pues nosotros venceremos al miedo de la inteligencia artificial y abrazaremos el futuro y las nuevas tendencias sin problema. Lo que va a persistir va a ser siempre la industria y aquí estaremos nosotros. Muchas gracias a todos. Que tengáis buen fin de semana, que ya está próximo. Ha sido un placer, ha pasado rapidísimo, quiere decir que hemos estado entretenidos. Así que muchas gracias a todos los que se han conectado, especialmente a los ponentes. Ha sido estupendo compartir con vosotros este tiempo. Muchas gracias.
Un Ha sido un placer. placer. Muchas Hasta gracias. Gracias, luego. un placer.